Armando Benedetti, dentro de los puyazos que le está echando ahora a Luis Carlos Reyes en ese tire y afloje de un lado y del otro, está diciendo que el contrabando se disparó en la gestión de Luis Carlos Reyes. Eso es cierto. Y por lo que usted nos está diciendo, otra afirmación de Benedetti es que la entidad se volvió en una agencia de empleo. Él dice que de pitufo, me imagino que usted eso no conoce, pero se volvió una agencia de empleo la entidad durante la administración de Reyes. Bueno, hay que ver un tema, y es que respecto al contrabando, obviamente si hay un tema de un aumento, que las cifras están ahí, respecto a lo que tiene que ver con el ingreso de bienes producto del contrabando en el país, incluso en temas que tienen que ver con sectores como el textil, que lo hemos visto últimamente, por lo menos en los últimos 12, 18 meses, que se ha incrementado el tema de decomiso en el sector textil. Pero eso de agencia de empleo habría que evaluarlo. ¿Por qué? Porque primero, pues lo que sí hizo Luis Carlos Reyes fue aumentar la planta de personal de la DIAN. Pero esto ha sido a través de un concurso de méritos, a través de la función pública. Otra cosa es que en el proceso de elección de personas que ocupan cargos directivos en la DIAN, antes de Luis Carlos Reyes, debían pasar por unas pruebas entre las que se incluía el polígrafo. Y entiendo yo que cuando llegó Luis Carlos Reyes, él cambió la forma en la que se elegían los directivos de la DIAN y pasó a hacerlo de forma muy express o muy flash, tanto para directivos como asesores. De hecho, él incrementó a más del 50%, más del 100%, diría yo, el número de asesores que había en la DIAN antes de su llegada. Pero, Cristian, antes de que él llegara, perdón, sí. Perdón que estoy metiendo la cuchara, pero es que no quiero dejar pasar eso como de manera tan superflua. ¿Cómo son esos procesos de contratación de directivos y asesores en la DIAN? Porque no me parece un dato menor, José, que nos estén diciendo ese cambio muy coincidente cuando se da un escándalo de me llegaron, me sugirieron, me pidieron hojas de vida. Ayúdenos a entender eso. ¿Cómo son los procesos de selección? ¿En qué cambió y cómo estaba? Ok, bueno, lo primero que hay que separar es cómo es la elección del nivel central y cómo es la elección de los directores seccionales, que es un poco lo que se ha venido viendo en estos días de Barranquilla, de Cartagena y demás. Los directores seccionales de la DIAN, hoy en día, hasta hoy, solamente pueden ser funcionarios de carrera. Los asesores, subdirectores y directores de gestión que corresponden a nivel central, sí son cargos que son elegidos por personas de afuera de libre nombramiento y remoción. Para ambos procesos, tanto para directores seccionales, subdirectores o asesores, que antes el proceso era una serie de pruebas, unas entrevistas, unos temas que tenían que ver con el núcleo familiar y polígrafo. De hecho, para yo ser subdirector, que fui nombrado en el periodo Duque, tuve que pasar por todas esas pruebas, incluido polígrafo. Cuando Luis Carlos Reyes llega, cambia primero a la persona que se encargaba de hacer esas pruebas tradicionalmente y por años a la DIAN, y segundo, decide darle eso a la función pública, al Departamento de Función Pública. Antes era un ente privado que se encargaba de hacer todo el proceso de exámenes, entrevistas y pruebas de polígrafo a los funcionarios de la DIAN. De hecho, recuerdo muy bien que a mí la persona que me hizo la entrevista de polígrafo fue una persona que trabaja en la Fiscalía y fue la que detectó hace muchos años al papá del niño de Chía que apareció muerto y que él aparecía en todos los medios llorando. Y ella lo detectó y esa persona era la que a mí me hizo la prueba, que incluso yo estaba como temeroso. Y cuando llega Luis Carlos Reyes le deja eso al Departamento de la Función Pública, entiendo que yo no pasé esas pruebas, yo ya venía de antes, y se eliminó el tema, por ejemplo, de polígrafo, tanto para los que ingresaron, que venían con él de afuera, como para los directores seccionales que después fueron nombrados. Pero valga la pena aclarar que los directores seccionales, como en Barranquilla, como en Cartagena, como en Buenaventura y demás, no son personas de afuera, sino deben ser siempre personas de carrera.